Muy buenas noches, espero que estén muy bien, que hayan podido entonces em, tener un día bonito, un día bueno. Vamos a comenzar la clase de hoy con algo que les compartí el día de ayer y que hoy también vamos a continuar. Y es esto, les voy a compartir entonces la pantalla para que lo puedan recordar. Acá tenemos entonces lo que les compartí el día de ayer. Se los voy a volver a enviar, sobre todo para las personas que no lo han realizado o que no conocían el link o que no se pudieron conectar el día de ayer. Ese es el mismo del día de ayer que les compartí. Ya veo que muchas personas lo han realizado. Entonces, recuerden que la idea es que el cuestionario lo realicen. Tenemos entonces hasta, hasta antes del primer bloque, es decir, antes de ese descanso, para que lo puedan realizar. Recuerde que no tiene calificación, no tiene repercusión alguna sobre la obtención del diplomado, pero que sí es importante, que les mencionaba también ayer, es importante que lo vayan realizando para saber cómo está ese proceso de, de aprendizaje. Ayer culminamos con una actividad, con una tarea que ustedes tenían entonces pendientes sobre Carlos. No sé si lo recuerdan, por acá voy a abrir nuevamente el ejercicio de clase, que la idea era que lo pudiéramos socializar el día de hoy. Por acá tenemos entonces el caso de Carlos. Lo voy a leer nuevamente para las personas que no estuvieron el día de ayer y ya lo vamos entonces a realizar. También la idea es que ustedes entonces coloquen en el chat eh, lo que ustedes pudieron analizar de ese caso. Es muy importante entonces tenerlo presente para que podamos entonces tener un buen proceso de aprendizaje. Dice lo siguiente: Carlos tiene 6 años. Fue llevado al centro de salud por sus padres debido a preocupaciones sobre su desarrollo. Aunque fue un bebé que alcanzó los hitos del desarrollo motor, como gatear y caminar, dentro del tiempo esperado, desde los 2 años, sus padres notaron que tenía dificultades para comunicarse con ellos y con otros niños. Carlos no habla con frases completas, generalmente usa palabras sueltas para expresar sus deseos o necesidades como jugo, fuera o mamá. A menudo repite las mismas palabras o frases que escucha de los adultos, pero no en el contexto apropiado, lo que mencionábamos de Colali. Cuando se le pide que mire o juegue a otros niños, Carlos se aleja y prefiere estar solo. Suele concentrarse con objetos como las ruedas de los autos de juguete y puede girarlos repetidamente durante minutos sin mostrar interés en el resto del juego. En casa de sus padres también han notado que tiene ciertas rutinas muy estrictas, como la necesidad de que su comida esté siempre de la misma manera o la incomodidad si se mueve algún objeto en su entorno. Carlos tiene dificultad para comprender las emociones de los demás y no parece notar cuando otros niños están molestos o felices. Aunque le gusta estar cerca de su madre, nunca parece buscar contacto físico o afecto de forma espontánea. Además, a veces se muestra muy sensible a los ruidos fuertes y se cubre los oídos cuando escucha música alta o sonidos intensos. ¿Cuáles eran las preguntas entonces que la idea era que ustedes pudieran entonces ejecutar? Hola Griselda, ¿cómo estás? Nos dice, ese formulario está por parte, no te entendí, no comprendí. Lo voy a volver a abrir por acá para que entonces nuevamente explicar. El formulario, ese es el formulario completo. Lo que acabé de hacer fue enviarles el enlace directo para que ustedes entonces ingresen al enlace, lo voy a volver a enviar, ingresen al enlace y puedan resolver ese cuestionario. Acá está. Entonces lo abren, le dan clic en el enlace y ya lo empiezan a diligenciar. Ayer es el mismo exactamente que les compartí la noche de anoche.
No sé si me comprendiste, Griselda, o te puedo volver a explicar. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas que nosotros debíamos hacer? La primera pregunta era de identificación de características nucleares. Entonces, la pregunta era, basado en el caso de Carlos, ¿cuáles son las tres características nucleares del autismo que se pueden observar? Explica cómo se manifiestan las características en su comportamiento. Ustedes que pudieron observar en el caso, las personas que lo pudieron realizar. Lo pueden ir colocando en el chat, puede ser a modo de resumen. Ya les voy a explicar entonces cuál sería esa parte para que lo tengamos más claro. Acá entonces las características nucleares, recuerden que son tres, aunque en el DSM no lo apartan en dos. Y en el caso de Carlos, Carlos todavía está muy pequeño, tiene 6 años, pero a pesar de esa edad, ya en Carlos se puede como tal dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando identificamos esas características nucleares en Carlos, eh, lo que vemos entonces, primero son que Carlos, espero yo miro acá un comentario. Ah, listo, Griselda ya lo abrió. Ruiz, sí, se los compartieron también por WhatsApp. También lo puedes ver ahí. Bueno, entonces, en la primera pregunta, Carlos, acá tenemos que se observan tres núcleos del diagnóstico. Recuerden que siempre debe tener ese algoritmo diagnóstico, se llama algoritmo porque siempre debe ser esto, siempre debe tener ese algoritmo diagnóstico. Entonces, primero que Carlos tiene, ya después de leer el caso, lo que son las alteraciones en la comunicación social. Acá, Carlos, a pesar de tener 6 años, ya a los 6 años debe tener un lenguaje desarrollado, no completo, pero sí ya debe hacer conversaciones, debe buscar conversaciones. Carlos ya debe tener un lenguaje sin errores, con algunos errores de pronunciación, por ejemplo, con algunos fonemas de alta complejidad, como la R, pero los velopalatinos ya deben estar estructurados. Entonces, acá tenemos que Carlos tiene primero alteraciones en la comunicación social, tiene dificultades en la interacción social, que es un patrón importante, y hay en Carlos, en el caso, pues también unas conductas que son repetitivas, unos intereses muy restringidos. ¿Cuáles son en Carlos las alteraciones en la comunicación social? Primero, vimos que Carlos, a pesar de tener 6 años, tiene un lenguaje muy limitado, tiene palabras sueltas. Miren acá, en el caso me vuelvo a subir para que puedan entonces ejemplificarlo. Esto serían palabras sueltas, jugo, fuero, mamá, sumándole a esto lo que es la ecolalia. Entonces miren que no es un lenguaje funcional, es un lenguaje comunicativo pero muy incipiente. Y también la ecolalia no es una ecolalia funcional, entonces esto ya nos empieza a dar un déficit de ese uso pragmático del lenguaje. Eh, el otro algoritmo diagnóstico, entonces, son esas dificultades propias de la interacción social recíproca. Recuerden que es bidireccional. La comunicación siempre va a ser en doble vía, no en una sola vía. Y en este caso, Carlos, recordemos en esa primera pregunta, Carlos no tiene una buena comunicación en esa interacción, el contacto con pares lo evita completamente, como nos decía el caso, prefiere entonces jugar solo, prefiere estar solo que de pronto estar con sus mismos pares, con sus mismos compañeros, no busca espontáneamente, que esa es la clave, la palabra espontánea, lo que es la cercanía física, el contacto físico en el juego con otros niños y muestra pues realmente muy poca respuesta ante las emociones de los demás. Y el otro algoritmo, recuerden que siempre son tres, es una triada diagnóstica. En Carlos es esa presencia de las conductas y los intereses repetitivos, restringidos. Hay un foco excesivo, como vemos ahí en el caso, por los ruedas de los autos, la necesidad de mantener rutinas rígidas, lo cual al fin y al cabo eso también va a hacer que se limite esa conducta. En el punto número 2, ¿qué tenemos? Comunicación social. Carlos tiene dificultades en la comunicación social. La pregunta es ¿cuál?
¿Cómo se refleja esto en su comportamiento diario? ¿Qué estrategias se podría sugerir para mejorar su interacción con otros niños? Que de hecho esta era una pregunta muy repetitiva a nivel sobre todo de los docentes que, al igual que vemos en Carlos, pueden tener algunos estudiantes con características que compartan. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, o cuál sería el comportamiento diario en Carlos? Carlos tiene pues muchas dificultades en esa comunicación social que les comenté en el primer punto. Eh, no es como tal una comunicación, sino que no inicia conversaciones, no pregunta ni responde según el contexto, sino es más a palabras sueltas, pero a necesidad. Entonces, jugo, mamá, juguete, pelota, etcétera. Y la idea es que se puedan utilizar estrategias compensatorias. Ya de hecho hoy vamos a hablar del sistema PEX, que es un sistema que es aumentativo alternativo. Recuerden que ya vimos los SAAC, los SAAC, que les recomendé entonces una página para que, pues espero que lo hayan visitado, donde hay una serie de pictogramas, ahora igual se las vuelvo a compartir, y que de allí también está ese sistema PEX, ese sistema que puede ser de dispositivo electrónico o con pictogramas. La idea es que también no solo se limite a esa parte del lenguaje, sino que para fomentar esa comunicación en un contexto más natural, casa, colegio, pues la idea es que tengan un juego estructurado. La estructura les va a favorecer bastante, sobre todo en esa parte del autismo, de lo que hemos hablado. Entonces, la idea acá es una estrategia que podemos utilizar, es tener una estructura clara, una estructura predecible. De hecho, a las personas con TDAH les funciona también al igual que en el autismo. Tenemos entonces otra y pues otra estrategia y son esas habilidades pragmáticas. Mediante la fonoaudiología, que es importante, empezar a trabajar esto. En el tercer punto, teníamos entonces que el caso menciona que Carlos se enfoca en objetos específicos, como en las ruedas de los carros, de los autos. ¿Qué tipo de comportamiento se observa y cómo está relacionado con el autismo? Explica por qué los intereses restringidos y las conductas repetitivas son característicos de el trastorno. Entonces, respecto a la pregunta 3, recuerden que sí, Carlos se fija, o sea, no ve un carro y ve todo el carro. Lo que mencionábamos de la coherencia central, que lo veíamos como una teoría explicativa. Entonces, cuando hablamos de Carlos, pues es un ejemplo también de conducta estereotipada, porque lo que hacía era girar y girar y girar y girar la rueda y que también hay un interés restringido, que es ver y ver y ver solo las ruedas de los autos. Entonces, es muy común en el autismo, ya hemos visto las características, ya creo que lo tienen muy claro, y que recuerden que lo que hacen esas estereotipias son estereotipias funcionales, brindan autorregulación sensorial, brindan una seguridad cuando el paciente siente ansiedad, o puede ser no solamente por ansiedad, sino porque le resulta placentero realizarlo. Eh, pero ¿qué pasa en este caso? Específicamente pues, en el caso de Carlos. Carlos solo se centra en ello, solo se centra en ruedas de carros, pero no mira otros aspectos, es decir, no mira, por ejemplo, otras características en otros juegos diferentes. Y entonces, claro, acá van a limitar en Carlos el acceso a nuevas experiencias, a nuevos juegos, a poder participar de pronto de actividades con pares, limitan esa exploración, limitan también esa interacción, la exploración del entorno se va a dificultar y también pues en esa parte de la atención conjunta, de la atención compartida, que es compartir un mismo foco de interés, porque de pronto a muy pocos niños les interesa también específicamente esa parte de las ruedas de los carros. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? En Carlos, como tiene un marcado interés, la idea es que se pueda trabajar en esa flexibilidad cognitiva, función ejecutiva, y que se pueda también dar o brindar otras alternativas de juego, que es importante. Muchas veces, en el caso de Carlos, que es un caso pues real y es un caso de éxito, como Carlos hay muchas personas que de pronto esas limitaciones en, en las conductas
Esas limitaciones de pronto en sus intereses limitan al fin y al cabo pues ese aspecto de socialización y de otros intereses y la atención conjunta. La sensibilidad sensorial. Yo mencionaba entonces en el caso que Carlos reacciona de manera intensa a los ruidos fuertes. La pregunta es, ¿cómo podría abordarse esta sensibilidad sensorial en un entorno escolar o en el hogar? Que también es una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Qué estrategias podría recomendar para ayudar a Carlos a mejorar estos estímulos sensoriales? Entonces, Carlos, sí, tiene esa hiperactividad, esa hipersensibilidad, sobre todo en la parte o en el módulo auditivo. Recuerden que no siempre una persona va a tener una sensibilidad en todas las áreas, puede ser auditivo, puede ser táctil, puede ser de pronto olfativo, puede ser gustativo. Y pues también hay que empezar a evaluar por qué se da, qué genera de pronto esa sensibilidad para evitar de pronto una sobrecarga sensorial y una crisis, de la que hablamos en la clase número 3. Entonces, acá es, Carlos lo que hacía era pues taparse los oídos fuertes, es un tipo de respuesta que le genera miedo, le genera muchísima ansiedad, le genera conductas de evitación o en muchos casos también un pobre control de esos impulsos, un pobre control de esas emociones, sobre todo en un ambiente escolar, sobre todo en un ambiente de pronto social, donde todo el tiempo nosotros vamos a estar vinculados con sonidos. Si nosotros salimos al exterior, muy posiblemente en el lugar donde ustedes, eh, eh, hola Griselda, que no ves bien. El formato, yo lo envié ayer, te lo vuelvo a enviar, voy a ampliar un poco, de pronto así puedas visualizarlo mejor. Entonces, para ayudar a Carlos, por ejemplo, la recomendación sería que en el colegio pudieran de pronto modificar el entorno. Cuando me refiero al entorno es algo que ya les había mencionado, el timbre del colegio, entonces no tener un timbre de esos estridentes, sino un timbre de pronto que vaya de lo mínimo a lo máximo, sería pues lo ideal. También lo ideal sería entonces que puedan utilizar en caso dado que no se pueda modificar el ambiente, cascos canceladores de sonido, o la idea es que sea también, o que tenga el colegio un espacio seguro, un espacio silencioso, que lo que le permita es la autorregulación para que cuando ya tenga una sobrecarga sensorial pueda volver, pueda ingresar al aula de clases sin ningún tipo de dificultad. Y al fin y al cabo, no es lo único que nosotros debemos utilizar. Nosotros debemos tener un plan de integración sensorial con fonoaudiología, perdón, con terapia ocupacional. Y eh, también es introducirlo gradualmente a sus estímulos auditivos para favorecer algo que se llama la desensibilización, que es muy importante. Eso con respecto a la pregunta número 4. Ahora tenemos los 5, el 5. Carlos tiene dificultades para entender las emociones de los demás. ¿Cómo impacta esto en sus interacciones sociales? ¿Qué intervención en su apoyo pueden ayudar a Carlos a mejorar su comprensión a nivel emocional? Entonces, lo primero que ya lo hemos visto, eso es un repaso para que ustedes puedan también tener un insumo para contestar el formulario. Entonces, acá Carlos no reconoce, no responde ante las emociones de los demás. Recuerden que eso era parte o lo que vimos de la lexitimia, que como tal la lexitimia no es un cuadro clínico único y exclusivo del autismo, se puede presentar en otro tipo de características clínicas, pero que igual va a impactar negativamente esas habilidades sociales de Carlos. Si yo no logro identificar qué emoción tiene mi par, si yo no logro identificar qué emoción tiene el otro, establecer vínculos, comprender las normas sociales, comprender de pronto esas interacciones con los demás, ese desarrollo de pronto de la empatía, que recordemos que vimos tres tipos de empatía, una empatía cognitiva, una empatía emocional y una empatía compasiva, o que también se llama una empatía de la acción, que es no solo quedarme con lo que yo entiendo del otro, de la emoción del otro, o no solo quedarme con lo que yo siento,
respecto al otro, sino llevarlo a la acción, poder ayudar. Y las intervenciones acá es, por ejemplo, el uso de historias sociales de las que hablamos, ese programa de reconocimiento emocional basado también en imágenes, basados en lo que son los pictogramas. El juego de roles les va a servir muchísimo para poder entonces entender cómo, bueno, si una persona puede actuar de esa manera, cómo debo reaccionar. Es estimular esa empatía cognitiva y también un empleo pues, de recursos digitales. Al fin y al cabo estamos en una era digital. La idea es que se trabaje con esa identificación de emociones, con aplicaciones interactivas, con videos muy visuales. Entonces les va a gustar bastante esa parte, los sonidos también. Y pues la idea es que no solamente sea un recurso que se trabaje en la familia, sino que también sea algo que se trabaje o que se pueda trabajar con, eh, con los docentes. Entonces acá les digo el caso de Carlos para que lo puedan repasar. Vamos entonces a continuar con esa explicación del A22 y el ADR, donde nos quedamos de hecho ayer. Ayer estábamos entonces hablando de lo que son las evaluaciones diagnósticas del autismo, que es importante. Mencionábamos que no debe ser y nunca debe ser un diagnóstico único y exclusivo de un solo profesional. La idea es que sea pues un diagnóstico interdisciplinario. Deme un segundo, apago el ventilador. Ya. Entonces le mencionaba que la idea es que sea un diagnóstico interdisciplinario, multidisciplinario, múltiples fuentes de información, múltiples miradas. Ahora sí vamos a continuar con esta parte de la evaluación que es fundamental. Nos quedamos entonces ayer, bueno, ayer vimos esta diapositiva, no fue nuestra última diapositiva, pero sí me parece importante recordarla y es que debemos profundizar en lo que son los antecedentes del paciente, la familia, la observación, cómo son las conductas, cómo son esas habilidades de juego si es un niño, cómo son esas habilidades sociocomunicativas siendo niños y adultos. Y también esa administración de pruebas estandarizadas para poder establecer al fin y al cabo pues un perfil de fortalezas, un perfil de, de debilidades, que recuerden que eso también es importante, identificar fortalezas y debilidades para que ya luego, después de una intervención, cuando me refiero a intervención va a ser fonoaudiológica, terapia ocupacional, terapia física en muchos casos y neuropsicología y psicología, establecer cómo es ese funcionamiento básico comparado con el progreso de la intervención y los beneficios que se hayan generado. Y acá les mencionaba la importancia de la parte psicológica. Eh, el autismo y la salud mental es muy delicada, muchísimo. Cuando me refiero que es muy delicada es porque los mencionaba que la tasa poblacional de autismo con depresión y ansiedad es alta. No es gratuito de pronto tener esas dificultades en la interacción social. Recuerden que es un mito decir que es que ellos no quieren socializar. Sí, muchos de ellos quieren socializar, solo que como les mencionaba, no todos van a tener los recursos, no todos van a tener las mismas habilidades para poder interactuar de una manera de pronto típica. Y llegamos acá. Ayer hablábamos también de ese pronóstico que depende mucho de características individuales. El tema 2, que son pruebas de evaluación neuropsicológica más usadas en el trastorno del espectro autista. Resulta que la evaluación debe contener una prueba para medir el coeficiente intelectual, importantísimo, recuerden, eh, ya si es, por ejemplo, una reevaluación después de 12 meses, pues de pronto se puede presentar del CDI, ya lo tenemos, puede ser cuando ya empiece a estar más grande, pero sí de otras pruebas centradas en funciones ejecutivas, centradas en escalas conductuales, BASC, el ADUS-2, que ya lo vamos a ver, y es una prueba gol estándar, junto con el ADR, son dos pruebas reinas para hacer un buen diagnóstico. No son las únicas, pero sí son necesarias, pues no son los únicos elementos, y que para el diagnóstico de autismo debemos apoyarnos en esas pruebas de cribado y pruebas de confirmación diagnóstica, junto con esa observación clínica que nos va a otorgar un diagnóstico más certero.
¿Qué herramientas tenemos? Instrumentos de cribado, instrumentos de rastreo, que ya los vamos a ver, instrumentos diagnósticos, que también ya los vamos a trabajar, las pruebas psicológicas y la observación y el juicio clínico, que esto realmente no lo da una universidad, lo da lo que son los pacientes. A medida que uno va viendo pacientes, a medida que uno va trabajando con ellos, a medida que uno va estando en contacto con sus familiares, pues uno se va dando cuenta realmente que no todas las personas con autismo son iguales, ni todas las personas con TDAH son iguales, todas son diferentes y requiere un análisis individual y diferente. Entonces, ¿qué instrumentos diagnósticos tenemos? Tenemos aplicación de pruebas más sensibles para evaluar esa parte de inteligencia y las que son medidas de oro o reglas de oro, que es el ADR y el A22. Pero vamos a empezar por unas pruebas de, eh, de rastreo o de cribado. Tenemos entonces esa parte del MChat. El MChat es una prueba de tamizaje. Cuando me refiero a las pruebas de tamizaje o las pruebas de rastreo, lo que nos sirven o lo que nos van a mostrar son esa primera detección de los síntomas que van a estar relacionados con el trastorno del espectro autista. Es importante entender que lo que son las pruebas tamiz, las pruebas de cribado, las pruebas de rastreo, no me dan a mí un diagnóstico. Es decir, es incorrecto decir que del MChat o de la SQ3 que por ejemplo vamos a ver, voy a sacar un diagnóstico. No, es un test que nos ayuda a una primera mirada, a una primera detección. De hecho, es un test que lo pueden utilizar los docentes. ¿De qué año o de qué edades va? De los 16 meses hasta los 30 meses y la idea es que se pueda utilizar en pro de una búsqueda de un diagnóstico especializado. Es decir, si sale, por ejemplo, alguna alarma, y ya les voy a explicar esto, pues la idea es que ya sabemos que hay algunas características del neurodesarrollo que de pronto no están del todo dentro de los parámetros. Entonces nos permite que ya tenemos una alarma y poder derivar a una prueba o un diagnóstico especializado. Y acá tenemos entonces diferentes medidas del MChat. Ayer al final de la clase yo les mencionaba que vamos a estar en escala semáforo, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando entendemos el MChat o cómo funciona el MChat, pues es un cuestionario que siempre va a estar dirigido a los papás o en su defecto, pues a los cuidadores principales.
En total son 20 preguntas. Acá me voy a adelantar a la otra diapositiva. En total son 20 preguntas. Todas están dirigidas a lo que es ese factor del neurodesarrollo. Entonces, cuando entendemos el MChat, entendemos que está centrado en los factores del neurodesarrollo. Entonces, 20 preguntas cerradas. Sí, no. Y lo que va a hacer es evaluar esos comportamientos que están relacionados con el autismo. Primero la interacción social, entonces evalúa, por ejemplo, lo que es el contacto visual, si hay una respuesta a un nombre o no, cómo es la comunicación temprana, si el niño señala, si comparte intereses con otro, es decir, los gestos protohiperactivos y protodeclarativos y la atención conjunta. Si hay un juego simbólico imaginativo, ¿qué es esto? ¿Qué es un juego simbólico imaginativo? Hacer como si fuera un dragón, o hacer como si fuera un médico, o tener una caja registradora, eso es un juego simbólico. Imitar, hacer como si. Y también acá en esta prueba, recuerden que es una prueba no diagnóstica, sino una prueba de cribado, también vamos a mirar ese perfil sensorial. Veamos un poco entonces, antes de explicarle la calificación. La primera pregunta nos dice, si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí. La persona en este caso del ejemplo respondió que no, no mira hacia allí. La segunda, ¿alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo o sorda? La persona respondió que sí. ¿Por qué se hace esta pregunta? Recuerden que en el autismo, eh, una de las primeras dudas que puede surgir a los padres de familia es si su hijo o hija tienen dificultades a nivel auditivo, si hay una hipoacusia unilateral o bilateral, porque no responde al nombre o no responde a ruidos o no responde como a los estímulos que hay en el exterior. Veamos la 3. Su hijo o hija juega a simular, hacer como si, lo que les dije, el juego simbólico o juego de imaginación, la persona respondió que no. Entonces ahí se va sumando. El otro componente. A su hijo o hija le gusta treparse a las cosas, respondió que sí. Este. Hace movimientos raros con los dedos cerca de sus ojos, respondió que no. Su hijo o hija su hijo o hija señala con los dedos cuando quiere pedir algo o buscar ayuda, respondió que sí, entonces ahí vamos bien. Y se va marcando, se va señalando esas que respondieron como alarma. Ejemplo, la 8. ¿Su hija o hija se interesa por otros niños? No, ya tenía 30 meses. ¿Su hijo o hija responde cuando la llaman por su nombre? No. ¿A su hijo o hija le molestan los ruidos comunes de todos los días? No. ¿Su hijo o hija eh, lo, la mira a los ojos cuando le está hablando, jugando con él o ella? No. Entonces, así se va sumando hasta tener un total, en este caso, por ejemplo, de 12. Cuando nosotros vemos entonces acá, me voy a devolver, esto que ven acá es lo mismo, tenemos acá. Cuando nosotros entonces vemos esa parte, nosotros debemos interpretarla. El cuestionario tiene puntos de corte, que esos puntos de corte lo que nos permite hacer es poder calificar. Entonces los puntos de corte van así, puntuación entre 0 y 2, puntuación entre 3 y 7 y puntuación entre 8 y 20. En este caso, por ejemplo, si nos devolvemos, a la persona puntuó un 12, que es alto, de hecho. Entonces veamos acá. Si una persona tiene un riesgo bajo, que está en verde, es decir, verde en escala semáforos porque puede continuar, no hay alteración, ese proceso de vigilancia y desarrollo en esos controles pediátricos habituales, pero que pues hasta ahí, porque está bien. Pero igual es importante seguir en esa parte pues de la evolución. Si tengo un riesgo medio, que ya sería el amarillo. ¿Qué tenemos acá? Acá es importante entonces entender que va de 3 a 7 puntos. Ya se comienza o se debe aplicar obligatoriamente a algo que se llama el Follow Lab, MChat, RF. Esto es una entrevista complementaria, es una entrevista pues estructurada. ¿Para qué? Para reducir esos falsos positivos que pueden aparecer en el MChat.
una desventaja del MChat es que tiene muchos eh, falsos positivos. Y tenemos el tercer punto, que es un riesgo alto. Y acá, en ese riesgo alto, lo que hace es que se recomienda una remisión, que la idea es que sea una remisión inmediata a una evaluación diagnóstica que ya esté centrada en el autismo, es decir, una revisión diagnóstica especializada. Una pregunta que me hacen eh, bastante. Sí, en el material están ahí, Fernanda. Ahí lo puedes encontrar. Ya te voy a responder, Marcel, que Marcela nos pregunta. Potenciales evocados, ¿para qué sirven, por favor? Ya te voy a responder. Voy a explicar este del MChat para que de pronto no nos quede corto el tiempo. Entonces, como les mencionaba, bien, por ejemplo, acá la persona pone un 12. 12 inmediatamente es derivar a una intervención diagnóstica para poder entonces saber si la persona requiere o no, pues un diagnóstico profundo. Realmente el MChat es una prueba diagnóstica, perdón, es una prueba de tamizaje, no es una prueba diagnóstica, eso es muy importante tener en cuenta. La idea es que, pues, el resultado positivo, en este caso el anterior, este caso de 12 no siempre significa autismo. Entonces, no siempre podemos aplicar el MChat y decir, sí, es que la persona tiene autismo. No, porque recuerden que el autismo no se diagnostica con esta prueba tamiz. La idea es que sea una prueba apenas complementaria, apenas iniciándose, y que tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque el MChat se puede aplicar en un entorno clínico, el MChat se puede aplicar en un entorno que es educativo, o que también se puede aplicar como una lista de chequeo pediátrico de rutina. De hecho, muchos pediatras optan por, cuando pues hay sospecha de autismo o hay sospecha de alguna alteración en el neurodesarrollo, optan por aplicar el MChat como parte de su rutina de chequeo. Entonces, miren que acá eh, esa parte de lo que es el MCHA es muy importante porque el autismo se manifiesta desde tempranas edades, eso ya lo hemos mencionado, pero que muchos signos pueden de pronto pasar desapercibidos si no se buscan. Muchos padres de familia a veces se han sorprendido del diagnóstico porque no pensaban de pronto que su hijo o hija tenía autismo. Entonces el MCHA, aunque no es una prueba diagnóstica, sí es una herramienta que nos permite poder saber o poder identificar lo que son esas banderas rojas, banderas de alerta, que ya si se confirman, lo que hacen es llevar una intervención conductual, llevar una intervención fonoaudiológica, también la parte familiar de la que hablábamos ayer, que es tan importante. Tenemos otra que es el AS3. Deme un segundo, cierro la ventana.
El ASQ3 es otra prueba que no es diagnóstica, es una prueba también, al igual que la anterior que veíamos, de tamiz, de tamizaje. Entonces, si vamos a utilizar, bueno, y otra cosa importante es que bueno, Marta nos dice, cada ítem vale un punto, según sea sí o no. ¿Te refieres al cuestionario? Ah, bueno, me preguntan de esto, ¿de dónde salen los 12 puntos? Ya, en el anterior, en este. Sí, sí, cada uno vale un punto. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son solo, no son los negros, los oscuros, son los rojitos. Yo no sé si se ve bien en la pantalla. Bueno, si lo acerco sí se ve bien. Entonces se suman y vale 2. Acá. Entonces, el cuestionario ASQ3 es un cuestionario, a diferencia del MCHAT, que sí es centrado en el trastorno del espectro, el ASQ3 no es centrado solo en el trastorno del espectro. El ASQ3 es centrado en esa parte de lo que es el neurodesarrollo a nivel general. Es muy fácil de aplicar, bastante fácil. Es una herramienta, de hecho, que nos ayuda bastante a mirar si hay, por ejemplo, un retraso en ese desarrollo infantil. La idea es esa, o la idea de aplicar el ASQ3 es mirar si hay retrasos, si hay desviaciones en ese proceso de neurodesarrollo. Acá las edades van desde el primer mes de vida hasta los 66 meses de edad, que aproximadamente son 5 años y medio. Entonces, miren que aparte de que es muy sencillo de aplicar, es muy largo, pues en cuanto a las edades, y que se basa también en una observación del comportamiento. Es una prueba muy observacional. El anterior, este es una prueba más como para los padres. Si uno lo quiere y que la idea también es esa, si hay tiempo o si pues hay los recursos, que se pueda de pronto colocar a uno de los pacientes, a los niños, a hacer, por ejemplo, esos aspectos. Pero como es una parte a padres, se usa más solamente como una lista de rastreo. Este sí es una parte donde se puede trabajar a nivel como de la observación. Entonces, en esta parte siempre lo diligencian papás o personas que puedan conocer ese proceso de neurodesarrollo del niño, pues al fin y al cabo son los quienes conocen esas habilidades reales en un entorno de pronto natural. Entonces, ¿qué áreas va a evaluar? Acá me voy a adelantar. Eso ya lo vimos, que comprende desde el segundo mes hasta los 5 años de vida, 5 años y medio, una confiabilidad alta, una buena validez. Ese es el ejemplo. Acá tenemos entonces, bueno, importante. Este cuestionario de edades y etapas, por eso se llama así, porque va por edades y va por etapas. Entonces, acá vemos un ejemplo de solo un cuestionario, un cuadernillo. Viene por cuadernillos, entonces está el cuadernillo de un cuestionario de 36 meses, está otro de 2 meses, está otro de 4, está otro de 3, según la edad. Y ahí es donde uno conoce entonces cuáles son las necesidades de cada niño. Por ejemplo, acá, el de 34 meses y 16 días, que va hasta 38 meses y 30 días. Uno se tiene que fijar bien en eso, porque ese es como el nivel o la etapa. Eso siempre va a ser la primera parte de todos los cuestionarios. Este primero, información de la persona, como pues si no se ha llenado, por ejemplo, la anamnesis, en muchos casos esta parte se obvia porque pues ya tenemos de pronto el, la anamnesis, ya eso se puede obviar. Y hasta la última parte, donde está la calificación y el puntaje total del cuestionario, que ya les voy a explicar ese aspecto. Pero para que ustedes conozcan como un poco cómo era el cuestionario. En general, todos son muy similares, todos tienen esa parte delantera y esa parte de atrás. Ahora sí, ¿qué áreas se evalúa? Entonces, se evalúa la comunicación, evalúa también pues la comunicación dependiendo de los rangos de edades, entonces cómo es el uso verbal, si ya el niño tiene entonces un lenguaje verbal, cómo es el uso no verbal,
La motricidad gruesa o la parte de la motricidad se va a dividir en dos aspectos. Se va a dividir en lo que es una motricidad fina eh, y una motricidad gruesa, ¿sí? Entonces, la motricidad gruesa, ¿qué vendría siendo? Habilidades que implican esos grandes músculos, correr, saltar, caminar, y la motricidad fina sería una coordinación, pues mucho más fina, más detallada, una coordinación ojo-mano, como agarrar objetos, como usar, por ejemplo, utensilios como la cuchara o el lápiz. Y hay otra área que es la resolución de problemas. Acá son habilidades como tal más cognitivas, como sería, por ejemplo, el uso del juego, el uso de clasificación de cartas, eh, el uso, por ejemplo, de lo que es una causa y efecto. Y hay un área que es muy importante y que realmente rescato mucho de esta prueba, y es la parte socio-individual. Entonces, miren que acá no solamente vamos a mirar la parte general, sino cómo es la autonomía del niño, cómo es esa interacción con los demás, cómo es el cuidado de sí mismo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de 2 meses, para la redundancia, de 2 meses. Acá aparece más adelante. Entonces, miren, cuestionario de 2 meses. En este cuestionario de 2 meses tenemos la comunicación para 2 meses. Entonces, un ejemplo, su bebé hace vocalización y sonidos como bu, ya lo debería estar haciendo, se marca según la persona, la motora gruesa, la motora fina, lo socioindividual, la resolución de problemas que recuerden que tiene que ver más con un área más de corte cognitiva y las observaciones generales. En las observaciones generales, ¿qué se coloca? Allí se coloca como tal lo que pues de pronto no aparece dentro del recurso como tal del, de la prueba, lo que no se evalúa, pero de pronto quizás los padres quisieran profundizar un poco más en este aspecto. ¿Cómo va la puntuación? La puntuación se califica según la comunicación, la habilidad física va a estar doble o va a estar unida en dos, que es lo motor grueso y lo motor fino, la habilidad social, las observaciones generales pues no se puntúan y la resolución de problemas. Siempre cada área, es decir, comunicación, habilidades físicas, habilidades sociales y resolución de problemas, vamos a organizar o la vamos a puntuar de 0 a 60. Solo tiene tres opciones de respuesta, sí, a veces o si todavía no lo hace. ¿Cómo vamos a puntuarlo? ¿Cómo vamos a calificarlo? Si la persona responde todavía no, se puntúa como un 0. Si a veces lo hace, a veces sí, a veces se le dificulta, otras veces no, es decir, no ha cumplido el hito. Recuerden que esto está centrado en hitos, acá se puntúa la mitad, 5. Y si la persona sí lo hace, si hace correctamente lo que nos indica en el enunciado, se puntúa en 10. Realmente es muy fácil la puntuación, siempre va a ser 10, 5 o 0 según esa respuesta en cada ítem. Ya lo que les menciono, cuando les mencionaba que se puntúa de 0 a 60 es porque se suma cada área, es decir, los puntajes de cada área se van a sumar y se van a comparar con las normas estandarizadas según la edad de cada niño. Y acá llegamos a la calificación, a la interpretación de los resultados. Tenemos una zona que es más oscura, una zona gris y una zona de color blanco. Esas zonas también se van a calificar o esos resultados se va a clasificar también en modo semáforo. Si es zona blanca, es un desarrollo esperado, es decir, está por encima de las expectativas del desarrollo y puede pasar. Si es zona gris, es una zona en amarillo o en naranjado, donde entonces esa vigilancia y ese seguimiento sugerido es difícil, digámoslo así, no pasarlo por alto. Es importante entonces mirar qué está pasando. No quiere decir que ya sea una alteración, pero sí que algo no está de pronto del todo dentro de las normativas. Y en la zona negra es un posible retraso, es decir, ya se recomienda una evaluación más profunda, una evaluación más especializada. Por ejemplo, acá tenemos un factor. La persona del ejemplo no está en una zona negra, no está en una zona donde de pronto pueda estar en riesgo, pero sí hay dos áreas
que es la motora fina y la motora gruesa, que están en una zona donde apenas está por encima de las expectativas del neurodesarrollo. No lo podemos dejar pasar por alto. Y tenemos otras tres que están bien. Por ejemplo, la comunicación está en 50, casi en 60, que sería la calificación perfecta. 45 está en un área que, aunque está por encima de las expectativas, es importante seguirla vigilando, la resolución de problemas, y una parte socioindividual que está muy bien. Recuerden que el cribado, el tamizaje, ese screening, lo que nos da es una valoración que es breve, aunque es formal, sí, está estandarizada también, pues no se usa para dar como tal un diagnóstico, se usa para mirar esa desviación que es sospechosa de esos patrones normales del proceso de neurodesarrollo. Entonces no me va a proporcionar un diagnóstico, pero sí nos ayuda a poder determinar si la persona requiere o no un diagnóstico más profundo. Un ejemplo, si una persona entonces se encuentra todo en esta zona blanca, con el tamizaje, pues de pronto no es tan importante hacer una evaluación más profunda. Entonces, el diagnóstico no se da con tamizaje. Eso es importante. Y el tamizaje son pruebas muy importantes, pero que no son pruebas diagnósticas. Eh, y que pues nos da como el paso siguiente para saber si una persona requiere o no una prueba más especializada. ¿Para qué se realiza un diagnóstico en autismo? Primero, porque a veces los padres de familia, y voy a empezar por esto, a veces los padres tienen muchas preocupaciones relacionadas con autismo, son padres mm, muy informados, son padres que saben de ese proceso de neurodesarrollo, son padres que se informan sobre los hitos, entonces sí saben que, por ejemplo, el desarrollo motor culmina a tal edad, los padres ya saben que de pronto su niño no está dentro de esos parámetros, también si hubo o no, en este caso, una regresión de habilidades sociales, lenguaje, la parte social, y si hay demora en esas piedras angulares, el lenguaje y la comunicación, que como les digo, pues son pilares esenciales en ese proceso de neurodesarrollo, sobre todo en el espectro. Bueno, pero acá una pregunta. Marta, Dalmond Luz nos dice, el tamizaje, ¿quién lo realiza? Bueno, esa parte del tamizaje, pues a nivel pues como del ámbito de la salud general, pero también esa parte de los docentes de hecho también en esas pruebas de tamizaje también las pueden realizar. Tamizaje, tamizaje. Vamos a hablar del A22 y del ADI-R. Como tal, estas dos son las pruebas Gold estándar de las que yo les mencionaba, que son importantes y que no debemos dejar de largo o no podemos dejar pasar esas dos pruebas porque son las pruebas como tal reinas, por decirlo de alguna manera, para el diagnóstico de autismo. Empezamos por el A22. Resulta que el A22 es o fue perdón, el ADR. A diferencia del A22, el ADR entonces es una prueba que es una entrevista semiestructurada dirigida a padres de familia, cuidadores, pues donde existan sospechas de trastorno pues como el neurodesarrollo de autismo,
Se aplica a partir de los 2 años, pues es decir, a partir, pues a cuidadores y a padres de familia a partir de los 2 años hasta la edad adulta. Algo importante y que también pues es pues considerado una desventaja, y es que pues no todos de pronto como papás tienen el concepto, quizás tienen de pronto como la memoria viva el, del neurodesarrollo de sus hijos, entonces también es una desventaja de pronto ya en el concepto de lo adulto. ¿Para qué nos sirve? Acá se mira todo, o se explora todo ese desarrollo temprano, cómo son esos comportamientos actuales, cómo han sido, cómo fueron esos comportamientos pasados, en esos tres dominios clásicos que ya hemos hablado del trastorno del espectro autista, en ese DSM. De hecho, pues fue basado en el DSM-4, pero ha sido adaptado al DSM, por eso es ADI-R. Tenemos nuevamente tres dominios: comunicación y lenguaje, tenemos la interacción social que sea recíproca y tenemos esos comportamientos repetitivos, comportamientos restringidos y los intereses que pueden ser inusuales. Siempre el objetivo de lo que es esa entrevista diagnóstica, lo que va a hacer es mirar toda la historia clínica del niño, es decir, mirar si la historia o ese proceso de neurodesarrollo cumple o no con esos criterios conductuales propios del trastorno del espectro. Recuerden que esa manifestación acá, o bueno, por acá en el ADI, eh, considera algo importante, es la manifestación del autismo antes de los 36 meses de edad, que es clave realmente para el diagnóstico diferencial, que ya lo hemos hablado. La duración acá del ADR también puede ser visto como una desventaja para muchos. Y es que, bueno, acá tenemos los materiales, manual, protocolo, algoritmos. Una de las desventajas, por no decirlo de alguna manera, es que el ADR necesita una certificación para aplicar el ADR, para aplicarlo, interpretarlo. Es decir, no cualquier persona puede aplicar el ADR porque necesita una certificación. Y pues les mencionaba entonces que infortunadamente de pronto el ADI puede volverse un poco más extenso en cuanto a la aplicación, porque la aplicación puede durar de 1 hora y media a 2 horas y media, y eso que depende mucho pues como de, de la persona que estemos entrevistando, y también depende pues también del aplicador. Recuerden que igual solo debe ser administrado por un profesional que esté capacitado, que esté certificado en ADI, que puede ser un neuropsicólogo, un psiquiatra, un neuropediatra, un psicólogo clínico, que tenga pues maestría, etcétera. Y que el entrevistado siempre, la idea es que siempre sea un cuidador principal, idealmente quien haya conocido al paciente desde pequeñito hasta que la edad que esté para la evaluación. Entonces nosotros como evaluadores seguimos un formato estructurado con preguntas abiertas, son preguntas que van a estar codificadas, pero que a pesar de pronto de que es un formato estructurado, pues puede de pronto también profundizar en algunos ejemplos, en algunas clarificaciones. Por eso también la importancia de conocer un poco más sobre el autismo, para poderle dar una explicación a padres de familia que de pronto no tienen idea de lo que se está trabajando, poderles dar ejemplos, poder clarificar. Cuando hablamos de la entrevista va desde esa historia del desarrollo temprano, va a evaluar el área de la comunicación, cómo es la interacción social recíproca, mm, si hay una conducta repetitivas o estereotipadas, el comportamiento en general. Y ya los resultados se empiezan a comparar con las normativas. Una fortaleza, y de hecho, pues el ADR tiene muchas fortalezas, pero también tiene desventajas, como todas las pruebas. Pero una fortaleza del ADI es que se centra en esa historia evolutiva, que es clave para diferenciar el autismo, por ejemplo, de otras condiciones, como lo que vimos de ese pseudo o ese cuadro pseudoautístico, que es el concepto de, de, pues del TDAH, o por ejemplo, esa parte también que vimos de una deprivación psicosocial, que es el cuadro pseudoautístico que les mencionaba. Y es útil, aunque deben usarse las dos, o es lo ideal que se utilice ADR y A22, es muy útil. ¿Para qué? Hay pacientes que no se dejan observar fácilmente con el A22. Entonces, un adolescente o un adulto donde no va a ser tan fácil como esa prueba de lados, y pues la idea es que el ADI pueda
complementar ese aspecto. De hecho, tiene muy buena validez diagnóstica si se combina con helados. Y una limitación que les mencioné también es que pues la duración es muy larga. Entonces hay padres de familia que se agotan, se extenúan. eh, a veces se debe partir como la sesión de la aplicación del ADI porque se vuelve tan extenso, o a veces hay padres de familia que se extienden tanto en las respuestas que pues a veces queda corto el tiempo. Y una desventaja también es que requiere una formación especializada. Eso sí, también puede verse como una desventaja. Y antes de pasar a la 2.2, que hoy vamos a salir al descanso un poco antes, pero igual vamos a salir a eso de las 9:30, 9:40. No se preocupen por eso, pero para que tengan tiempo de pronto de diligenciar el cuestionario que les mostré, vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo tenía acá una pregunta pendiente, la voy a buscar. Marcela, Marcela Acuña. Marcela nos pregunta, potenciales evocados, ¿para qué sirven? Por favor, profe. Gracias. Los potenciales pues son una técnica, pero más de neurofisiología, donde se registra esa actividad eléctrica, ¿sí? Son muy parecidos, o no sé si ustedes han visto el electroencefalograma. Ahí también se ponen lo que son electrodos en la cabeza, pero pues en este caso no se busca medir pues como la respuesta cerebral como tal, eh, sino como tal esa respuesta pues como de un estímulo concreto. Bueno, lo de la pregunta de cada ítem vale un punto, ya lo habíamos contestado. Viviana, A22 ADR. En la evaluación del docente, ¿qué rasgo le permite identificar a quién se le debe aplicar los test en todo lo que hemos visto del diplomado, todo lo que hemos visto? Y Astrid, están allí. Bueno, si todavía no hay preguntas, entonces vamos a salir al descanso y retomamos en esa parte del segundo bloque con las pruebas y luego ya explicarles un poco las respuestas que eran las correctas en el taller formativo que les envié.
El A22, entonces, acá tenemos entonces que es una observación diagnóstica. A diferencia de lo que nosotros encontramos en el ADI, y recuerden que el ADI fue el que nosotros vimos antes del receso, el A22 es de observación. El ADI, entonces, es de entrevista, el A22 de observación. También es semiestructurada, es importante entonces entenderlo. Cuando hablamos de que es semiestructurada, entonces permite también que sea un poco más flexible. Es una herramienta también que se centró o que la realizaron principalmente para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Entonces, por eso es tan importante o tan sensible al autismo y que es importante a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, desde la infancia hasta la adultez, vamos a utilizar esa parte de lados 2 a partir del año, es decir, a partir de los 12 meses vamos a estar utilizando este. El propósito siempre va a ser observar directamente esos comportamientos en las áreas cardinales del trastorno del espectro autista. Entonces, el área social, el área de los comportamientos restringidos y repetitivos, como es ese juego imaginativo. El lado nos traen también unos materiales donde entonces se ponen situaciones al paciente que pues son estructuradas, pero que igual a pesar de que van a estar estructuradas, son flexibles, realmente son flexibles. Hablamos entonces de esto, que la 2 tiene entonces una evaluación estandarizada y semiestructurada, comunicación, interacción social, juego y también el uso imaginativo, las conductas restringidas y repetitivas, esa parte de las sospechas del trastorno del espectro autista van a estar muy sensibles en lo que es el ADUS. ¿Por qué se considera una prueba gold estándar? Porque ayuda a comprender parte del funcionamiento de la persona a través de esa observación de la conducta. Realmente entonces cualquier persona desde un lenguaje poco funcional hasta un lenguaje muy fluido, va a tener entonces un beneficio de lados dos y que proporciona mucha información como tal. Es muy ecológica. Al ser ecológica me refiero a que es muy centrada como en la vida cotidiana de la persona. El lado dos trae los materiales. La comunicación personas Dice que a varios medida que va función pasando el video se van evaluante. formando más Además, materiales. evaluantes de Cada uno de comunicación. ellos entonces está centrado para un módulo, para una edad específica que se debe tener entonces muy en cuenta. ¿Qué trae el ADUS? El manual, la batería o la bañera con todos los materiales, el pin de corrección online gratuito para cada aplicación y los protocolos de los módulos que son 5. Ya les voy a explicar entonces un poco esa parte. Realmente, pues antes de pasar a explicar los módulos, ¿por qué se considera una prueba Gold estándar? Es una prueba muy importante en el autismo eh, porque realmente cuando se utiliza conjuntamente con el ADI, en la entrevista que mencionábamos, pues aumenta esa probabilidad de tener pues menos, o esa reducción de la probabilidad, sí, de tener menos falsos positivos. Nosotros acá estamos hablando entonces de módulos. En total son 5 módulos. ¿Por qué? 4 módulos que son teóricos, perdón, que son numerales, y el único es el módulo T, que sería un módulo Toddler. Acá entonces va ese módulo Toddler entre los 2 y los 30 meses de edad, que en niños que pues no utilizan el lenguaje de frases de manera consistente, no han desarrollado el lenguaje. Ya luego tenemos el módulo uno que son niños de 31 meses de edad o más, que realmente no usan un lenguaje de frases, no es un lenguaje consistente. Em, en el módulo 2 son personas de cualquier edad que usen un lenguaje de frases, pero que no tienen una, una fluidez verbal. En el módulo 3 son niños y adolescentes menores de 16 que sí tengan un lenguaje fluido. Y en el módulo 4 ya adolescentes a partir de los 16 hasta los adultos que tengan un lenguaje que sea fluido. Eso es muy importante tener en cuenta en, en el adultos. Les voy a mostrar los materiales que me parece fundamental para que ustedes entonces vean, los conozcan. Es una prueba realmente que es muy importante para el autismo, pero que no debe ser lo único que se debe utilizar.
en el autismo. Vamos a hablar de el autismo en la familia, que es un tema más que fundamental. Y ayer también hablábamos de un tema importante y es que los retos eh, del diagnóstico en el autismo no solamente van a afectar a la persona con autismo, sino toda la familia, todo el núcleo familiar. Entonces el impacto en la familia es grande, a veces afecta de desequilibrio desde el inicio hasta ese proceso de la confirmación diagnóstica. Una vez se establece el diagnóstico, la vida familiar cambia completamente, porque la idea es que se brinden unas recomendaciones, la idea es que también se trabaje pues, a nivel del núcleo familiar, que se cambien algunas rutinas que de pronto tenían y que no eran las más idóneas. Desde el principio saben que algo no está bien, pero lo que mencionábamos ayer, esperan que algo se solucione, algo que de pronto no afecte la vida cotidiana de su hijo. Surgen miedos, surgen preguntas, hay mucha incertidumbre, incluso esto, un sentimiento de culpa. Y al fin y al cabo, pues la familia es quien a diario trabajan para lograr que sus hijos puedan adquirir habilidades para poder ser autónomos, para poder ser independientes. El rol de la familia eh, es un soporte emocional. Realmente esos vínculos familiares son esenciales para que la persona con autismo se sienta segura, para que la persona con autismo se sienta comprometida, se sienta aceptada desde cualquier edad, no importa si es niño, joven o adulto, la familia siempre va a ser un pilar en ese proceso terapéutico. Son quienes entonces día a día pues acompañan al paciente, son quienes van a estar allí en ese proceso, les van a dar apoyo emocional. Muchas veces lo que son los padres o los cuidadores son quienes implementan y de hecho son quienes también hacen parte de ese proceso terapéutico porque lo que se les enseña o lo que se brinda como recomendaciones y estrategias pues como para la casa son ellos quienes lo pueden ejecutar. Y son esa línea conductora entre los profesionales y los profesionales a nivel de la educación, los docentes, para poder entonces gestionar esos derechos, esos recursos. Realmente también la familia modela esas formas de comunicación, de esa autorregulación emocional, de esa socialización. Entonces, los desafíos son muy frecuentes en las familias. El diagnóstico, creo que cualquier diagnóstico genera un duelo, genera ansiedad, genera un sentimiento de culpa, genera lo que son las incertidumbres, las frustraciones a veces
de padres y hermanos que a veces no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a quién acudir, entre otras cosas, pues adicional también es una carga física y una carga mental, porque es un acompañamiento casi que 24/7, casi que constante, sobre todo entre más profundo o más nivel tenga la persona. Entonces en un nivel 3 va a ser una carga mucho más amplia, un agotamiento, un estrés crónico, lo que es el cuidado del cuidador. Y muchas veces las familias también tienen algo y es el aislamiento social. Las familias a veces pueden retirarse del entorno social por lo que es la incomprensión de la que ayer hablábamos, que a veces de pronto muchas personas de la calle del común denominador no van a entender esas estereotipias o lo van a mirar raro. Entonces, claro, hay un desajuste familiar. Por eso la idea es que también se necesitan apoyos, se necesitan ayudas a la familia. Yo quiero entonces que veamos una entrevista de familiares en personas con autismo ya adultos, para que nos centremos un poco y hagamos también ese proceso de reflexión, que el autismo no solamente debe tener una mirada a, a la primera infancia, claro que la primera infancia pues es sumamente importante, pero también a esa adultez. Esos son algunos de los objetivos generales de esas estrategias educativas en niños con autismo. Primero es potenciar al máximo lo que es la autonomía y esa independencia personal, desarrollar ese autocontrol de, de la propia conducta, lo que ya hemos hablado del autocontrol es fundamental y que se va dando paulatinamente, van creciendo, pero que igual es importante seguirlo estimulando en la parte educativa. También entonces mejorar esas habilidades sociales de los alumnos, fomentar esa capacidad de desenvolvimiento, también nunca exponerlos si, por ejemplo, sabemos que de antemano el niño no va a tener apoyos o no va a tener las habilidades, eh, que puedan tener unas estrategias de comunicación, una comunicación funcional, fomentar esa intención comunicativa, esa reciprocidad y obviamente pues continuar con ese proceso de desarrollo del ámbito cognitivo. ¿Cuál es una pregunta muy frecuente? Me está costando mucho poder interactuar con él. ¿Qué hago? Entonces, realmente ya hemos visto que la estrategia debe ser entonces por la introducción de mediadores, facilitar que se empiece con esas primeras interacciones. El niño, pues cada niño tiene su tiempo, entonces la idea tampoco es forzarlo a una aproximación. Puede haber momentos de crisis al trabajar con niños con autismo, sí, ya vimos que las crisis forman parte del autismo desde el nivel 1 hasta lo que es el nivel 3. Las crisis están presentes, principalmente, sobre todo si hay un factor de hipersensibilidad y qué puede hacer cuando surge una crisis. Aunque eso ya lo vimos, me parece muy importante volverlo a recordar. Cuidar al niño, esto es fundamental. Llevar al niño entonces a un lugar donde no se lastime, con objetos cortapunzantes, donde el niño pueda mantener la calma, donde las crisis entonces se puedan trabajar, se puedan controlar, también como adultos no entrar en crisis. De hecho, los niños entonces pueden sentir esa crisis de nosotros y entrar más en crisis, entonces mantener esa calma, mantener esa seguridad, intentar no hablar mucho. En ese momento el niño no, o el cerebro del niño no está preparado para poder escuchar, para poder entender, entonces es importante entender esto y que las crisis por lo general demoran hasta unos 15 minutos, entonces luego van a comenzar a desvanecerse y mientras se van desvaneciendo lentamente, pues volver a la calma, ayudarle, preguntar qué pasó, sobre todo identificar esos detonadores de lo que son las crisis. Acá les dejo algunos recursos que pueden trabajar para las familias. Esos son los enlaces, también los pueden encontrar allí en el material de estudio.
Este es un niño con autismo en la familia, es una guía básica, sobre todo para esas familias que apenas están recibiendo un diagnóstico. Tengan en cuenta el año 2007. Ya sabemos que del 2013 a la fecha 2025 cambió el nombre a trastorno del espectro con tres niveles, uno, dos o tres. Ya no se habla de Asperger, acá van a encontrar mucho pues como el término, pero ya saben que no es así. Manual para los primeros 100 días. Por acá también les dejo otros dos que me parece importante mostrárselos. Este es un cortometraje, es este. Se llama Mi hermanito de la luna, lo pueden buscar en YouTube. Es un cortometraje corto, dura 5 minutos aproximadamente, em, donde está, de hecho, en idioma francés, pero está traducido al idioma al español, pues en cuanto a los subtítulos, para que lo tengan entonces muy en cuenta cuando lo vayan a revisar. Está basado entonces en esa relación de hermanos, de un niño con autismo pequeño que tiene una hermana más grande, donde entonces ella relata y cuenta de pronto esas dificultades que vive día a día su hermanito. Y el proyecto Azahar, que de hecho yo ya les he mencionado lo que es la Fundación Orange. El proyecto Azahar entonces son soluciones tecnológicas que son realmente 10 aplicativos, 10 aplicaciones donde van a estar dirigidas a mejorar esa vida de las personas con autismo. De hecho sirve como un tutor. En esas aplicaciones también pues pueden entrar padres de familia, pueden entrar docentes a trabajar ciertos aspectos. Pero también hay otras soluciones tecnológicas, aplicaciones móviles. Ya les voy a mostrar un ejemplo de uno que una vez me preguntaron sobre una aplicación. Acá les traigo el ejemplo. Y también tenemos entonces libros que pueden servirnos muchísimo, de hecho les van a servir muchísimo para poder eh, ampliar un poco lo que es el concepto de trastorno del espectro. Este pues es realmente más que un libro, es un cómic, María y yo. Este es otro, comprender el autismo, un recorrido por los trastornos del espectro. Ya saben, entonces el año 2008, ya saben que se cambió la fecha, y cuentos de lectura fácil adaptada para niños con trastorno del espectro autista. Bueno, vamos a responder este cuestionario. Entonces, pues las preguntas correctas. El autismo como patología fue escrito por primera vez por Leo Kanner. Recuerda que esto fue la primera pregunta que yo les di de ejemplo ayer. El interés que se ha generado para descubrir las causas del autismo tiene dos corrientes principales. Recuerden que hablábamos de la corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva. Describe el autismo como un déficit cognitivo básico que cursa con la incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales, como lo son los deseos, los pensamientos, las intenciones. Esta definición, recuerden que pertenece a teoría de la mente. Una alteración en la capacidad para ejecutar procesos cognitivos básicos relacionados con el control de pensamiento y acción, organización e integración de información, planificación, permite explicar en el autismo la conducta rígida, repetitiva, estereotipada e impulsiva. Esa teoría intenta explicar el déficit en la organización, en la planificación e inhibición de respuestas, la dificultad en el autismo de aprender estrategias de resolución de problemas, y abstracción tiene que ver con teoría de la disfunción ejecutiva. Era la respuesta correcta. En la respuesta 6 teníamos una pregunta de pronto un poco más estructural. El surco temporal superior, el polo temporal, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, y la unión temporoparietal son regiones cerebrales que se activan cuando
generamos una relación o un vínculo social. Proceso dinámico de interacción entre el niño y el ambiente. De esto se obtiene la maduración del sistema nervioso y funciones cerebrales. Esta definición corresponde a ninguna de las anteriores. Recuerden que este proceso dinámico de interacción entre el niño y el ambiente corresponde a una definición puntual de neurodesarrollo. Es una ventana en el tiempo que permite el desarrollo de una determinada habilidad en un periodo específico. Ejemplo, audición, visión. Esto hace referencia a lo que es el periodo crítico. Para un adecuado neurodesarrollo, es importante que en el proceso de vida intrauterina se desarrolle el tubo neural, que recuerden que el tubo neural lo hablábamos y es sumamente fundamental. Son componentes importantes en la ontogenia del sistema nervioso, excepto el prosencéfalo. Recuerden que lo vimos, pero como una ramificación o como una vesiculización del tubo, pero que en la ontogenia tenemos proliferación, migración y poda neural. Son factores que intervienen en el desarrollo cognitivo, el ambiente, la nutrición y la estimulación, los sentidos y las experiencias sensoriomotoras. Dramas de conocimiento general son componentes de la figura del ciclo de adaptación y equilibrio del desarrollo cognitivo, ninguna de las anteriores. La 13. En esta etapa del desarrollo cognitivo podemos ver reacciones en el niño tras causa y efecto, experimentación tras reacciones que se centran en apretar botones, girar cosas, periodo sensoriomotor, reacciones circulares terciarias. Son componentes del desarrollo motor, lo que es el reflejo, el movimiento, el tono y la postura. En el neurodesarrollo motor, el reflejo primitivo de presión palmar tiene que integrarse a los 4 meses en la habilidad de la manipulación de objetos. Esta área del cerebro se encarga de regular las emociones mediante conexiones con otras áreas de la corteza, como el núcleo estriado, la amígdala y el hipotálamo, la corteza prefrontal. Recuerden que la corteza prefrontal es fundamental. ¿Qué es la atención conjunta? Entonces surge cuando el bebé y su interlocutor, que puede ser un niño, otro bebé o un adulto, comparten interés por un mismo objeto. La mensaje en el autismo se debe realizar en niños que todas las anteriores tengan demora en la adquisición de hitos del desarrollo, recuerden que eso lo estábamos trabajando ahora, tengan regresión de habilidades en el lenguaje o habilidades sociales, y niños que tengan padres con altas preocupaciones relacionadas con esa parte del diagnóstico. Son objetivos de la evaluación en autismo, excepto identificar solo las debilidades. Recuerde que la idea es identificar todo ese perfil de funcionamiento, no solo en lo que de pronto es un poco más débil. Es un test altamente fiable en la detección de síntomas relacionados con el autismo. Puede ayudar a una primera detección, por lo tanto, encaminar la búsqueda a un diagnóstico especializado, el MCHAT. Y la última, son objetivos de intervención, excepto realizar un diagnóstico de TEA, porque recordemos que ya en la intervención debemos tener previamente lo que es el diagnóstico. Vamos a abrir una zona de preguntas que ustedes de pronto tengan. Carolina nos pregunta qué tan recomendable es manejar un tratamiento para un niño con TDAH. Recomendable no, necesario, muy necesario. ¿Qué otras preguntas de pronto les han surgido?
Pudiese haber la posibilidad que se diera un diagnóstico de un niño con autismo, TDAH y discapacidad intelectual. ¿Pudiera ser esto posible? No. TDAH y autismo, sí. TDAH y discapacidad intelectual, nunca. Bueno, Jacqueline nos pregunta, tengo un niño con síndrome de Gardel, ¿tiene algo que ver con el autismo? No sé si tendrá relación, no conozco el síndrome de Gardel. Realmente, pues en la literatura igual científica nunca he escuchado el nombre. Sí, Pris, ya lo habíamos hablado. Los niños con TDAH pueden tener nivel de autismo. Un joven que a los 20 años se presenta convulsiones con tratamiento desaparecerá, depende del tipo de síndrome convulsivo. Pero ¿qué tipo de epilepsia? ¿De síndrome epiléptico? No, no, si es una estereotipia, no, no, Marcela. ¿La epilepsia puede provocar autismo? No. Marcela nos dice, muchísimas gracias, Ana. María, entendí muchas cosas que viví con mi hijo con autismo y me orientaste para seguir trabajando en su adolescencia. Dios te bendiga por compartirnos sus conocimientos. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias por ese comentario. No, no, Janet, no siempre, eso ya lo habíamos mencionado, pero no siempre es necesario tener una intervención farmacológica con todas las personas. Recuerden que el fármaco pues no ayuda como tal directamente al autismo, ayuda más bien a lo que subyace en este caso, pero pues habría que evaluar cada caso como te digo es único, decirte como que si una persona necesita o no, pues habría que evaluar y tendría que ser también, pues o la idea es que sea una evaluación multidisciplinaria, que no sea solo de un especialista. Obviamente quien medica es el psiquiatra, el médico, pero pues a veces también muchos mejoran con esa parte de intervenciones multidisciplinarias. Sí, dice Itzel, sí, dice lo siguiente. El aleteo de manos es algo que nos puede decir mucho para que sea evaluado un niño, sí, pero no siempre el aleteo o no siempre las estereotipias van a tener relación con el autismo, también puede ser con otra, pues con otro tipo de perfil clínico. No, no es normal. Es importante que lo lleves a un neurólogo. Chris nos dice, en este curso pude entender y aclarar dudas con respecto a un sobrino de 3 años. Él aún no está diagnosticado porque aquí en mi país dicen que
Aún es muy pequeño, él tiene mucho de autismo, pero es muy hiperactivo. Bueno, en general, cuando se habla, por ejemplo, de un diagnóstico de autismo, ya es incluso antes de los 3 años. Eh, entonces, de pronto sí sería importante que puedas eh, evaluar ese aspecto. Catherine, si la evaluación dice que es grado uno, es grado uno. Si está pues bien realizada la evaluación. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos entonces a, tienen la tarea de revisar ese material de estudio, que es muy importante, igual seguir en ese proceso de formación es fundamental. Eh, las lecturas complementarias, todo el tiempo están formándose de autismo. Realmente el autismo, lo que hoy sabemos, pues muy posiblemente puede cambiar dentro de unos años, sobre todo con esos temas que vimos de la microbiota intestinal, con las conexiones. Es importante que todo el tiempo estemos en actividad académica respecto a esto. Allí en el material de estudio yo les dejo algunos otros casos, ahí no todos los revisamos porque la idea es que ustedes también pues pueden tener una lectura complementaria. Y espero entonces que nos volvamos a ver muy pronto. Y bueno, un bonito término de noche y un bonito resto de semana también. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por esa atención prestada, por las preguntas, que al fin y al cabo las preguntas también construyen este diplomado, este tema. Muchas preguntas que de pronto son muy novedosas para mí o de pronto algunas que se repiten, pero es muy importante esa construcción. Espero que estén muy, muy bien, que puedan haber aprendido bastante. Ahí tienen de pronto el formulario también si no lo han terminado y nos veremos en otra oportunidad. Chao, que estén muy bien.